Bueno, muy bien. Bueno, vamos a retomar esta saga de clases grabadas de la historia de la filosofía, de diferentes filósofos a lo largo de la historia. Y la idea es ir completando esos filósofos que nos fueron quedando, ¿no?, como relegados de la historia de la filosofía y decidimos empezar por uno de los grandes presocráticos, como es Pitágoras, para continuar la saga de los presocráticos. Tenemos la escuela de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y Parménides de los presocráticos. Bueno, la idea sería ir ahora con los pitagóricos y después continuar con algunos pluralistas, ¿no?, como Demócrito, Empédocles, Anaxágoras, etcétera. Digo decidimos porque junto con la profesora de arte, Delfina Palacios, con su propia página de Instagram, que la voy a dejar puesta abajo en los comentarios, en el primer comentario, o bien en la descripción del video, que fue la que hizo esta espectacular imagen, dibujo de Pitágoras. Este, Recomiendo que entren al canal, es excelente, un excelente artista, lo recomiendo verdaderamente. Y bueno, se ofreció muy amablemente a hacer este pequeño dibujo de Pitágoras y la idea es, a medida que vayamos avanzando con algunos filósofos de la historia de la filosofía, ir haciendo algún retrato, algún dibujo del filósofo a exponer. Bien, nosotros vamos a ver hoy el pitagorismo. Es un esquema, de algún modo, un breve esquema, eh, más o menos para retratar un poco el pensamiento de Pitágoras. Y con este filósofo en particular hay muchísimas dificultades. Es un filósofo que vivió en el siglo aproximadamente sexto antes de Cristo, quinto, sexto, quinto antes de Cristo, y hay muchas obras del pitagorismo que se le adjudica a Pitágoras y que no sabemos si fue de Pitágoras o algún discípulo suyo como Filolao, etc. ¿Qué pasa con el pitagorismo? ¿Por qué es importante? Bueno, como vimos en la escuela de Mileto, dijimos que la filosofía, ¿no?, la filosofía, el origen de la filosofía y de la ciencia, ¿no?, surge en la colonia Jonia, ¿no?, que vendría a ser en la actual Turquía, ¿no? O sea, digamos, en la costa del mar Egeo, en la parte de Grecia, en la periferia, si se quiere, de Grecia, ¿no? De los propios griegos. Y esa escuela de Mileto, con Tales como su fundador, Anaximandro y Anaxímenes, decimos que ahí comenzó, ¿no? Dio comienzo la filosofía. Pero también podemos decir que hay un segundo comienzo de la filosofía. O sea, un primer comienzo es en la escuela de Mileto, en Jonia, ¿no? En el Asia Menor vendría a ser. Y hay un segundo comienzo de la filosofía que es en Italia, ¿no?, la escuela itálica, como dice Aristóteles. Y esta escuela itálica es la escuela pitagórica, los pitagóricos. Ahora, uno dirá, bueno, ¿por qué segundo comienzo? Bueno, porque el espíritu con que comenzó la filosofía o la especulación racional acerca de la naturaleza, del cosmos, si se quiere, en Jonia, en Mileto, es un espíritu completamente distinto hasta ahí nomás, pero bueno, tiene por lo menos una actitud distinta que en la escuela itálica, o sea, en la escuela pitagórica. Si bien en la escuela de Mileto había un cierto, decimos así, un cierto indiferentismo religioso, en el sentido que la religión del Estado estaba, se respetaba, pero digo, de alguna manera no tenía tanta influencia, si se quiere, en la vida intelectual. Eso dio un marco como para que pueda empezar a explotarse, ¿no?, una actitud de especulación racional, filosófica, en torno a la naturaleza, como dijimos, ¿no? Por eso el tema del arjé, el principio material de la naturaleza, etc.
En cambio, con el pitagorismo hay una actitud eh, estrictamente y profundamente religiosa, mística. O sea, hay un origen del discurrir filosófico desde una perspectiva estrictamente mística, religiosa, que no era tan así como ocurría en la escuela de Mileto. ¿Y esto por qué? Bueno, hay varias razones. Una es el orfismo, es una religión, una secta que surge en Grecia, que vamos a hablar un poco del orfismo, que va a influir notoriamente en el pensamiento de Pitágoras y de la escuela itálica, ¿no? La escuela del pitagorismo. El segundo elemento es ¿por qué en Italia? ¿Por qué se da ahí un segundo comienzo de la filosofía y el pitagorismo se da ahí? Bueno, porque Pitágoras no que era de Samos, si se quiere, de la región de Jonia, ¿no? Donde también estaba Mileto, empieza un periodo de decadencia de Jonia, ¿no? Que comienza con la conquista de los persas en el 546 a.C., ¿no? Los persas invaden a Jonia y en el 546 la conquistan. Y culmina, o sea, este periodo de decadencia de Jonia, digamos, el periodo intelectual en Jonia, culmina con la destrucción de Mileto de parte de los persas en el 494 a.C. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos intelectuales de Jonia, frente a la invasión persa, emigran hacia otros lares, ¿no? Emigran básicamente hacia el sur de la península itálica y a la Italia, la Italia meridional, ¿no? Y ahí en la Italia meridional es donde Pitágoras, que venía de Samos, ubica su escuela, ¿no? Viaja a Italia. O sea, al otro extremo, o sea, la Magna Grecia, al otro extremo de lo que vendría a ser la Grecia de ese momento. Y ahí fundó, más o menos en el 530 a.C., más o menos en el 500 a.C., 530, en Crotona, lo que se llama, o lo que podemos llamar la cofraternidad pitagórica. Una cofraternidad pitagórica, que Aristóteles llama la escuela itálica, una cofraternidad pitagórica. ¿Qué pasa con esta cofraternidad? Primero era trabajaba al modo de una secta, muy cerrada, solamente iniciados podían entrar en esta escuela, y por eso, por ese hermetismo que tenía la escuela itálica, hay muchas cosas que se desconocen, ¿no? Que no sabemos bien qué ocurría adentro, si bien obviamente un esquema general lo podemos saber. Y por eso, como Pitágoras fue su fundador, muchos descubrimientos, muchas teorías que fueron, si se quiere, descubiertos en la escuela itálica, le han adjudicado a Pitágoras, ¿no? Muchísimos elementos le han adjudicado a Pitágoras estos descubrimientos. Por lo tanto, no sabemos si fue Pitágoras, discípulo de Pitágoras, etc. Y yo le decía que el pitagorismo es fuertemente místico, ¿no? Es una escuela estrictamente religiosa, estrictamente religiosa. Y esto por el factor del orfismo, ¿no? De una religión, que es una religión que va apareciendo en el siglo VI a.C., venida de Oriente, que se va inficionando, se va infiltrando en la propia Grecia, en la propia cultura griega, ¿no? La propia cultura griega, que evidentemente generaba ciertos choques con la religión oficial de Grecia, ¿no? Con la religión oficial. Decimos que hay poca información del orfismo, poca información acerca del orfismo, y lo que se sabe que esta religión hacía rituales de purificación, ¿no? Unos ciertos rituales para purificar el alma, ¿no? ¿Y quiénes se purificaban? Bueno, un pequeño grupo de consagrados a vivir ascéticamente. Es decir, el orfismo es una religión de purificación y que trata de alguna manera de tener ciertas regulaciones, recaudos y de renuncias a ciertos deleites del cuerpo, ¿no? Ciertas renuncias con deleites del cuerpo. El principal profeta
un cantor y profeta del orfismo, ¿no? Se lo adjudicaba a Orfeo, de ahí viene justamente el término orfismo, y a otro cantor que se llamaba Museo, ¿no? De ahí Orfeo por el tema del orfismo. Eh, el orfismo, si bien es una religión que se ha metido en Grecia, tuvo muchísima influencia, una gran influencia, que perduró hasta fines del paganismo. Hace muchísimos siglos tuvo la influencia órfica en Grecia y generalmente en el paganismo propiamente griego, ¿no? Griego y también se ha extendido a Roma. Y parece que este orfismo sostenía una tesis que era como extraña a la cultura griega. ¿Qué tesis era? Bueno, que el hombre era una mezcla de naturaleza divina y naturaleza terrenal. O sea que hay algo divino en el hombre, que es su alma. El alma es algo divino, el alma es un Dios, en definitiva. Y el cuerpo material, el cuerpo que es material, vendría a ser como una especie de cárcel del alma, ¿no? Una cárcel del alma. O sea que hay como una especie de dualidad en el hombre, ¿no? Un aspecto divino, su alma, y un aspecto material, negativo, si se quiere, malo, que es la materia, que vendría a ser su cuerpo. Y que esta alma, ¿no? Encerrada, encarcelada en el cuerpo, tiene que purificarse para poder retornar justamente a su origen divino, que vendría a ser justamente con los dioses, que vendría a ser así con los dioses. El alma, entonces, para los órficos, era un dios inmortal, ¿no? Un dios inmortal, que esto es una idea nueva que aparece en el mundo griego, encarcelado en el cuerpo y condenado a girar en las ruedas de reencarnaciones interminables. Parece que el alma ha cometido algún pecado, ¿no? En ese reino y tiene que padecer un gran castigo eterno en sucesivas reencarnaciones. Y la única forma de salir de estas sucesivas reencarnaciones, ¿no? Es por medio de determinados ritos de purificación, ¿no? Por determinados ritos de purificación y por lo tanto solo unos elegidos pueden generar esa purificación, esa liberación justamente del alma con el cuerpo. Esto recuerda muchísimo a Platón, ¿no? A Platón, están las clases grabadas de Platón, cualquier cosas se pueden fijar ahí, ¿no? De hecho, el orfismo influye notoriamente en el pitagorismo y el pitagorismo influye notoriamente en Platón, ¿no? Y este elemento órfico, ¿no? De la inmortalidad del alma humana y de la purificación escala, ¿no? Hasta altos niveles de la filosofía especulativa y en particular con la filosofía platónica, ¿no? Con la filosofía platónica. Por eso estos ritos de purificación, ¿no? Los ritos órficos, para liberar el alma, implicaba entonces una vida ascética, una vida ascética. Y en esta vida, en este ascetismo propio del orfismo, estaba la abstinencia de carne. Eran vegetarianos, ¿no? La abstinencia de carne. Y también, ¿no? También se necesitaba para esta purificación un conocimiento correcto de fórmulas mágicas, también fórmulas mágicas traídas por tradición del orfismo, para ser utilizadas estas fórmulas en el viaje de ultratumba. Es decir, el alma, cuando se separa del cuerpo con la muerte, creían los órficos, el alma en el cuerpo tenía que adquirir ciertos conocimientos mágicos, ¿no? Si se quiere, herméticos, y estos conocimientos mágicos iban a ser de muchísima utilidad para cuando el alma se separa del cuerpo, ¿no? Que esto obviamente solamente lo podían conocer los órficos. Bien, bien, el otro mundo, para los órficos, ese mundo, ¿no? Celestial, si se quiere, ese mundo celestial, era mucho más real e importante que este. Siguen las reminiscencias a Platón, ¿no? O Platón tiene reminiscencias órficas, evidentemente. El otro mundo, que era más real e importante que este, de gran alegría para los bienaventurados, ese mundo, ¿no? Que sería de colmada felicidad para aquellos que logren llegar a ese mundo, y de tormento para aquellos que no pertenecían al grupo de los elegidos. Bien, como decíamos, el orfismo tuvo una gran importancia en la filosofía y la religión griega posteriores. La religión griega posterior, o sea, se va metiendo hasta en la propia religión griega. Muy bien, el orfismo, esta estructura religiosa mística de la inmortalidad del alma humana, de la purificación, las reencarnaciones, entra, de alguna manera, entra a ser parte del propio pitagorismo, de la escuela itálica, en la confraternidad pitagórica.
adoptan del orfismo, los pitagóricos, ¿no? Muchos elementos, pero lo más significativo, ¿no? El elemento principal de influencia del orfismo en el pitagorismo es la doctrina que proclama la divinidad e inmortalidad del alma humana. Esto que viene del orfismo es como la médula, si se quiere, esencial de las doctrinas pitagóricas. La inmortalidad y la divinidad del alma humana, ¿no? Eso lo toman del orfismo. Por eso el tema de la inmortalidad del alma humana empieza a aparecer en la historia de la filosofía con el pitagorismo, a causa de esta influencia órfica. La caída del alma, ¿no? La caída del alma y la encarcelación en el cuerpo, ¿no? El cuerpo como cárcel del alma y condenada a incesantes reencarnaciones hasta que pueda purificarse y retornar al mundo divino. Esta tesis órfica la adopta el pitagorismo como propia. Muy bien. Sin embargo, esta purificación para los pitagóricos empiezan a tener opiniones propias, ¿no? El pitagorismo empieza, de algún modo, para estos ritos de purificación, a tomar partido propio. O sea, que esto ya no es estrictamente del orfismo, sino que ya es propio del pitagorismo. Y dice que, de algún modo, eh, podemos decir cómo sería este rito de purificación. Y dice lo que hace que el alma sea divina, ¿no? El tema de la divinidad del alma, lo que hace que el alma sea divina es el intelecto, es la razón, ¿no? Es la razón. Que esto si uno se lo pone a ver, si bien no puede discrepar si en torno a la divinidad del alma, evidentemente que para otras filosofías que esto no es así, pero sí hay algo que es notorio en el hombre, que por un lado tenemos un cuerpo animal, ¿no? Biológico, que es compartido con el resto de los animales. Ahora, pero sin embargo, lo propiamente humano, y esto es patrimonio de la filosofía clásica, Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino, etc., lo propio del hombre, lo propio de la naturaleza humana, lo que distingue al hombre del resto de los animales es su racionalidad, su capacidad de conocer, su capacidad de reflexionar, su capacidad justamente de penetrar, de preguntarse y penetrar en las profundidades de la realidad. Eso es propio del hombre, eso es la razón. Por eso la racionalidad, ¿no? Se lo ha identificado con el alma, o sea, el alma tiene esa facultad, esa función racional, y por eso es distinto al animal, ¿no? Por eso estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, como diría Platón, ¿no? Estamos en el mundo por nuestro cuerpo, pero en verdad, por nuestra actividad intelectual, no es compatible con lo estrictamente físico. Con lo estrictamente físico. Por eso los pitagóricos veían entonces que el alma, al ser divina, y lo propio del alma es el intelecto, es la racionalidad, entonces la purificación del alma tiene que venir por una actitud racional, por una actitud intelectual, por una actitud especulativa, que es lo propiamente humano, es lo propio del alma, y si el alma es algo divino, bueno, hay que de alguna manera cultivar la razón y tratar de dominar y controlar justamente las pasiones del cuerpo, porque el cuerpo termina siendo la cárcel del alma. Ahora bien, ¿qué pasa con el intelecto? El intelecto tiene la función de conocer la verdad. Es con la inteligencia la que conocemos la verdad, no es con los sentidos. Por eso el animal no conoce la verdad. Tiene conocimiento, pero no conoce la verdad, no tiene conciencia de la verdad de las cosas, ¿no? En cambio, el intelecto humano, sí. Ahora bien, si el intelecto tiene como finalidad la verdad, y la verdad, decían los pitagóricos, el intelecto nos pone con verdades eternas, inmutables, ¿no? Verdades eternas, inmutables. Por ejemplo, decimos 2 más 2 es igual a 4, una verdad eterna, inmutable, no puede cambiar eso, ¿no? Y si tenemos en cuenta que la experiencia de los sentidos, o sea, por medio del cuerpo, nos encontramos con este mundo material. Recuerden que la materia es algo negativo para los pitagóricos, y por lo tanto el cuerpo también. Nos encontramos con una realidad material que tiene la característica de devenir, de cambiar permanentemente y de imperfección. Y por otro lado, nuestra inteligencia puede captar verdades que no cambian, inmutables y perfectas. Eso quiere decir entonces que la razón
el intelecto, el alma, es completamente distinta al cuerpo. De ahí el tema de la agilidad y la purificación, mejor dicho, que debe recibir la razón para que el alma de alguna manera pueda desprenderse de este mundo material y por lo tanto del cuerpo. Ahora bien, poder conocer la verdad eterna e inmutable por medio del intelecto es el medio de purificación. Forma, orden, proporción, límite, armonía, ¿no? Son elementos, son nociones que la inteligencia puede captar, ¿no? La forma de las cosas, la estructura, la armonía, la proporción, ¿no? De las cosas, la belleza, el bien, la verdad, es patrimonio de la razón. Cultivando eso, el alma empieza a purificarse. Empieza a purificarse. Entonces, al contemplar estas cosas, proporción, límite, armonía, verdad, etc., el alma se purifica y retorna a su estado divino, como que sale del devenir de las cosas, ¿no? Recuerden el tema de el devenir e inmutabilidad, multiplicidad y unidad propia de la primera especulación de la filosofía, de los presocráticos. Pitágoras hereda este problema también, ¿no? Unidad, multiplicidad, inmutabilidad, devenir. Bueno, el mundo deviene, sin embargo el intelecto nos pone con algo inmutable. Hay multiplicidad de cosas, el intelecto nos pone con algo que da la unidad, esa multiplicidad. Este orden formal de la realidad, este orden formal, está concebido de manera matemática, dice el Pitágoras, ¿no? O sea, pareciera, dice que la realidad es una estructura matemática, es una estructura matemática. Ahora vamos a volver con eso. En cuanto a esta alma que debe purificarse, ellos creían en lo que se llama la metempsicosis. Metempsicosis. Es decir, que el alma, uno cuando muere, el alma va saliendo del cuerpo y va migrando, si se quiere, a otros cuerpos, ¿no? En este ciclo de reencarnaciones y purificaciones. Por lo tanto, hay que salir de ese devenir, y otra vez inmutabilidad de devenir, de ese devenir, ¿no? Ese cambio permanente de reencarnaciones. ¿No? Reencarnaciones. Fíjense la oposición, ¿no? Lo divino, inmutable, perfecto, armonía, forma, estructura, proporcionalidad, belleza, bien. Lo malo, la materia, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por eso, si se quiere, el tema está que esa alma, que es esta alma inmortal. Bueno, ahí hay varias discusiones, ¿no? O sea, si esa alma inmortal que sostenían los pitagóricos implicaba una conciencia personal o no. Es decir, yo como Ignacio Iglesias me muero, mi alma subsiste después de la muerte, según el pitagorismo, pero sigue siendo la conciencia de Ignacio Iglesias, sigue siendo mi conciencia después de la muerte. Uno un gran estudioso del pitagorismo, entre otras cosas, Stenzel, sostiene, dice, el alma, para los pitagóricos, pasa de una a otra condición del yo, o, lo que es lo mismo, de un cuerpo a otro. Entonces, repito, el alma pasa de una a otra condición del yo, como distinta condición del yo, o, lo que es lo mismo, de un cuerpo a otro. Dice, la conciencia de que el cuerpo pertenece al yo, la conciencia de que el cuerpo pertenece al yo, fue siempre connatural al instinto filosófico de los griegos. Entonces, esta alma que subsiste después de la muerte, ¿conserva una conciencia personal? Aparentemente no, aparentemente no. ¿Y qué es esa alma? Y no lo sé, o sea, no se sabe bien, ¿no? O sea, ese elemento, ¿no? Es como que no, insisto, el pitagorismo era algo cerrado, una secta, elementos que no sabemos bien qué quisieron decir. Pero aparentemente, según la opinión de este investigador, no. Pero entonces, el hombre, ¿es su cuerpo? No. El hombre verdaderamente es su alma. El cuerpo es una cárcel, es como el envoltorio del alma, ¿no? Pues hay un dualismo acá, ¿no? Un dualismo. El hombre, pero, un dualismo, pero que tiene verdaderamente el sentido en el alma. El cuerpo es algo completamente negativo, ¿no? Que hay que tratar de alguna manera de desligarse de él. Esto en cuanto, de alguna manera, el elemento, si se quiere, más místico del pitagorismo. Pero habíamos dicho que en el rito de purificación propiamente pitagórico es con el ejercicio, ¿no? Con la purificación del intelecto.
¿no? Y así se purifica el alma y retorna justamente a la divinidad. Ahora, ¿dónde encontramos forma, proporción, armonía? Y lo encontramos en la matemática. Por eso la matemática, los pitagóricos le van a dar un enfoque metafísico a la matemática, ¿no? Metafísico. ¿Por qué? Porque ellos sostenían, de algún modo, que en esta forma, estructura, proporción, ellos vieron, por ejemplo, en la música, ¿no? En la música, en los intervalos, si se quiere, en las notas, en las armonías, si se quiere, en la construcción de los acordes, ellos veían, ¿no?, que había proporción matemática, ¿no? La distancia de un tono con otro tono, ¿no? La longitud de una cuerda, ¿no?, que suena más grave en relación a una más corta que suena más aguda, y cortando y dándole cierta medida encontrábamos diferentes tonos, diferentes tonalidades, escalas y demás. Las escalas tienen una estructura matemática. Ellos quedaron de alguna manera como obnubilados por este descubrimiento, ¿no?, con este descubrimiento. Y a partir de esto lo llevan justamente a otro plano. Voy a leer algo de Aristóteles que está en Copleston. Algo de Aristóteles está en Copleston. Dice lo siguiente en relación a esto, la matemática. Dice Aristóteles, en la metafísica, comentando los pitagóricos. Dice, los pitagóricos, dice Aristóteles, como se les llama, se dedicaron a las matemáticas. Fueron los primeros que hicieron progresar este estudio. Los primeros que hicieron progresar este estudio. Y habiéndose formado en él, pensaron que sus principios eran lo de todas las cosas. Los principios matemáticos eran los principios de todas las cosas. Fíjense qué hacen los pitagóricos. Frente a la estructura matemática, ¿no?, que primero lo ven en la música, ¿no?, la estructura matemática la ven en la música, lo trasladan justamente al cosmos, al mundo. O sea que estamos diciendo con esto que para los pitagóricos el mundo tiene una estructura matemática. Una estructura matemática. Y por lo tanto, eso quiere decir entonces que las cosas son matematizables. Son numerables, de algún modo, numerables. Y si esto es así, la matemática es como una llave de bóveda para comprender la estructura del cosmos, para comprender la estructura del universo. No casualidad, el pitagorismo también empieza a reverdecer, empieza otra vez a tener cierta importancia en la modernidad y sobre todo empieza a calar fondo, ¿no?, empieza a tener bastante importancia en la física moderna, con la matematización de las ciencias, ¿no?, con la ciencia física, la matematización de la ciencia física. Bueno, ¿de dónde viene esta idea de la matematización de la ciencia física? Esto ya viene de los pitagóricos, de los pitagóricos. Ahora bien, dice, todas las cosas son numerables, decíamos recién, y muchas las podemos expresar numéricamente. La armonía musical depende del número, como decíamos recién, ¿no? Y de la armonía musical pasamos a la armonía cósmica. Si la armonía musical la encontramos con la estructura matemática propia de la música, hay entonces una armonía cósmica. Y recuerden que para los griegos el universo es un cosmos. Y si hay un orden, hay armonía. Ahora, ¿qué es lo que marca la armonía y el orden del cosmos? Una estructura matemática. ¿Se ve? Una estructura matemática. Y de la armonía cósmica lo llevan más al extremo los pitagóricos y sostienen que las propias cosas son números. O sea, las esencias de las cosas son números. ¿De qué estamos diciendo con esto? Que atrás de los fenómenos, atrás de estos fenómenos del mundo fenoménico, y acá remito al video de la introducción a los presocráticos, presocráticos que marca un poco lo que es la línea después de la historia de la filosofía. El tema esto de esta experiencia de la realidad fenoménica que se nos presenta a nosotros por medio de los sentidos, y una realidad transfenoménica que es alcanzable por la inteligencia, está más allá del fenómeno sensible, que los sentidos no nos pueden proporcionar el conocimiento de esa realidad profunda, pero sí la razón. Entonces, atrás de estos fenómenos de las cosas existen de alguna manera los números. O sea, esas estructuras matemáticas. Por eso, los presocráticos, entre los problemas que tenían, era hallar el arjé de la realidad. Que la escuela de Mileto, ese arjé era un principio material de alguna manera, ¿no? Un principio material que de ese principio material se engendraban todas las cosas. Bueno, los pitagóricos es como que
esta idea de los números como el arjé, es el arjé de la realidad, es como que tratan de desligarse de ese materialismo de alguna manera, ¿no? Propio de la escuela de Mileto, ¿no? De la escuela de Mileto. Pues hay como una especie de salir de ese materialismo. ¿Y por qué? Porque la materia, para el pitagorismo, por influencia órfica, es algo negativo. Y la razón, que es algo divino e inmortal, entonces, si puede hallar la estructura y los principios verdaderos, inmutables de la realidad, entonces el arjé no puede ser algo material. Es una estructura matemática, son los números. Son los números. ¿Pero qué son estos números? Son los números de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de los números de las cosas? Y acá voy a leer otra cita de Aristóteles. Voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a decir lo siguiente. Dice, Aristóteles también en la metafísica. Dice los pitagóricos, como vieron que los atributos y las relaciones de las escalas musicales se podían expresar en números, desde entonces todas las demás cosas les parecieron modeladas en toda su naturaleza según los números, y juzgaron que los números eran lo primero en el conjunto de la naturaleza, y que el cielo entero era una escala musical y un número. En última instancia, la naturaleza, ¿qué es? Es una obra de música, si se quiere. Una gran armonía musical. Gran armonía musical. Ahora, esto de los números, esta estructura metafísica de la realidad que son los números, empiezan a darle cierto significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice el uno, el número uno. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El tema de los números, como los números explican las estructuras de las cosas, y las cosas físicas tienen dimensiones, y de ahí la geometría, de algún modo, y la aritmética también, ¿no? Pero la geometría implican dimensiones, ¿no? O sea, cuerpos que tienen ciertas dimensiones y que pueden ser de alguna manera medibles. Ahora bien, si los cuerpos son de alguna manera geométricos, o sea, en última instancia, los cuerpos de la naturaleza se reducen al principio de la geometría y los principios de la geometría se reducen a los números, la naturaleza tiene estructura geométrica, la geometría se reduce a los números, y cómo los números tienen que ver con este esquema físico, este esquema geométrico. ¿Y qué dicen los pitagóricos? Pitágoras. El número uno es el punto, ¿no? El punto es el número uno. El número dos es la línea, ¿no? La línea está compuesta de puntos. O sea, el número uno representa el punto, el número dos representa la línea, el punto 3 representa la superficie, que está compuesta de varias líneas, y el número 4 representa el volumen. Tres dimensiones, representan el volumen. Por eso los números, ¿no? son clave para el pitagorismo, son clave. El 1, el 2, el 3 y el 4 son claves. Por eso los cuerpos físicos, en definitiva, los cuerpos físicos están representados por el número 4, que es el volumen. Otra cita, otra cita. Dice lo siguiente. La unidad es el punto, el 2 la línea, el 3 la superficie, el 4 el volumen, como decíamos recién. Decir, pues, que todas las cosas son números, significaría que todos los cuerpos constan de puntos o unidades en el espacio, los cuales, cuando se lo toma en conjunto, constituyen un número. Que los pitagóricos consideraban así los números, indícalo, ¿no? La tetractis, pero no importa, dice. ¿Qué significa esta? Figura que tenían por sagrada. ¿Cuál es la figura sagrada que tenían? Lo voy a representar acá con él. A ver si se ve bien. Tenemos esta figura que la consideraban ellos como algo sagrado. El 1, el punto. El 1, el 2, el 3, ¿no? El 4. Figura triangular. Figura triangular. El 1, el 2, el 3 y el 4. Esta figura muestra que el 10 resulta de sumar 1 más 2 más 3 más 4. O sea, que es la suma de los 4 primeros números enteros. De los 4 primeros números enteros. El 10. Quizás por eso, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 da 10 y figura, ¿no? Triángulo. El 10, quizás por eso el 10, cuando uno, no sé si será así, una especulación mía, quizás por eso, si el 10
de alguna manera, o la figura esta geométrica, triangular, sumando los 4 primeros números, da como resultado 10, puede ser perfección, puede ser perfección. Por eso cuando se evalúa a alguien, la nota numérica es del 1 al 10, el 10 es lo máximo, ¿no? Quizás provenga de acá, no lo sé, cualquier cosa si alguien lo sabe, comente, la verdad no lo sé. Muy bien, esto en torno, de alguna manera, después sigue, ¿no? Hay toda una estructura, de hecho después han dado los números ciertas características un poco fantásticas, fantasiosas, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que hay determinados números que representan, por ejemplo, el 5 el matrimonio, porque la unión del 2 y el 3, que uno representa lo masculino y lo femenino, etcétera, que eso de alguna manera ya son consideraciones más fantásticas, pero que bueno, eran patrimonio justamente del pitagorismo, ¿no? Cabe notar, cabe notar entonces una última cuestión, ¿no? Aparte de la influencia órfica, que el pitagorismo es un segundo comienzo de la filosofía por este misticismo que hay, el tema de la inmortalidad del alma humana, el tema de la matemática, ¿no? La purificación y demás, la matemática como estructura de lo real, la estructura de lo real, y cuál es la cosmovisión, o sea, cuál es el, si se quiere, el sentido del universo, ¿no? ¿Cómo es el universo, el cosmos, en definitiva? ¿Qué estructura tiene? Y ellos hablan de alguna manera que el cosmos es limitado, como una forma de huevo, decían algunos, ¿no? Es limitado. Pero ¿qué hay fuera de los límites de este cosmos, ¿no? De este universo material, ¿no? Como una especie si se quiere, de huevo? Más allá de los límites, ¿qué está? Está lo ilimitado. Lo ilimitado. Lo limitado es el cosmos, el universo material. Lo ilimitado está fuera del cosmos material. Pero eso ilimitado es el aire, ¿no? Un neuma, el aire. Que esto se ve que hay plena influencia de Anaxímenes, escuela de la escuela de Mileto, está la clase de la escuela de Mileto, ahí estamos con Anaxímenes, que es la arjera del aire. De hecho, bueno, si se quiere, lo ilimitado es el aire, ¿no? Ellos sostenían también que la Tierra es esférica, y que no ocupaba el centro del universo. Se adelantó, de alguna manera, a Copérnico con el tema de que no ocupaba el centro del universo. Dice, la Tierra, los planetas y el Sol también giran. Ni siquiera el Sol es el centro. O sea, no es la Tierra el centro, no es el Sol el centro, sino que el Sol y la Tierra giran permanentemente, giran en torno al fuego central, al centro del universo, al fuego central o corazón de las cosas, lo llamaban los pitagóricos también, ¿no? Que estaba simbolizado con el número 1. O sea, dentro de la cosmología pitagórica, el Sol, la Tierra, los planetas, todos giran en última instancia a un centro que vendría a ser este corazón del cosmos o fuego central que está simbolizado con el número 1. Simbolizado con el número 1. Muy bien. Esto más o menos es un poco el pensamiento general de Pitágoras o del pitagorismo, y que tuvo notable influencia en la filosofía posterior, sobre todo en Platón, se ve muy claramente, y que después vuelve a resurgir, ¿no? Ya en un periodo, el último periodo de la filosofía pagana, con el neopitagorismo, conjuntamente con el neoplatonismo, empiezan a surgir, a revitalizarse el pensamiento de Pitágoras, ¿no? Y que van a influir en el último filósofo pagano, antes del advenimiento propiamente de la filosofía cristiana, aunque ya convivían en el último periodo, siglo III después de Cristo, convivían con muchos filósofos cristianos, pero de alguna manera todo el pitagorismo, esta escuela mística, religiosa, ¿no? Que recrudece, aparece, ¿no? En el último periodo de la filosofía pagana, que es mística, es un periodo religioso místico de la filosofía pagana, ¿no? Siglo II, III después de Cristo, aparece con este filósofo pagano, el último, si se quiere, de alguna manera, de envergadura, que es Plotino. Plotino. Que hay una clase grabada de Plotino, que la idea es hacer una segunda o tercera clase para completar el pensamiento de Plotino. Bueno, muy bien. Nada más, agradezco profundamente a Delfina Palacios, que bueno, nos estamos ayudando mutuamente. Hizo este espectacular dibujo de Pitágoras, y que en lo sucesivo
irá representando, ¿no? Para dar un toque artístico también al canal, representando los diferentes, forma de dibujo, a los diferentes filósofos de la época. Dejo abajo, ¿no? El, el canal de ella, el canal de Instagram, yo no tengo Instagram por eso, dejo el Instagram de ella para que visiten la página que es excelente. Bueno, muy bien, nada más. Después seguiremos con algún otro filósofo presocrático.